Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Varias líneas de investigación mantiene el CTI para esclarecer la muerte de María Camila Potosí. Aún no se conoce el lugar donde podría estar la bebé, que ya no se encontraba en su vientre. En el Tambo, Cauca, se intensificaron los combates entre el ejército y las disidencias de la FARC. 2 integrantes del grupo ilegal perdieron la vida y un uniformado del ejército resultó herido. Confecciones y productos ultraprocesados tienen a partir de hoy aranceles del 12.5% para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Se exceptúan de este gravamen productos como el café, el cacao, mango, aguacate y oro. Esta emprendedora vallecaucana fue protagonista hoy en Wall Street, tocó la campana del Nasdaq y anunció recursos para proyectos en la región. El sector privado despide a uno de los ciudadanos extranjeros que lideró empresa en el Valle del Cauca a través de los almacenes Sí. Y espere las recomendaciones en salud para los habitantes del Cauca por la emanación de cenizas del volcán Puracé. 4 personas estarían vinculadas a la muerte de la joven María Camila Potosí en el sur de Cali. Varias líneas de investigación tienen las autoridades que ahora aumentan el valor de la recompensa por información que permita esclarecer el hecho de violencia que conmueve al país. Nada se sabe de la bebé. Cada nueva pista parece acercar más a los investigadores a lo que ocurrió con María Camila Potosí, mientras su familia sigue esperando respuestas. En las últimas horas el caso sumó nuevos elementos que ahora hacen parte de la investigación. Uno de ellos es el video que publicó Carlos Rincón, expareja de Juliet, la mujer que conducía la motocicleta en la que María Camila fue vista por última vez. En su pronunciamiento aseguró que él y su familia han recibido amenazas para abandonar su vivienda, negó cualquier participación en el crimen y afirmó que fueron ellos mismos quienes entregaron a Juliet a las autoridades cuando sospecharon de su presunta relación con el caso. Están diciendo que van a llegar a la casa a quemarla, van a llegar a tirar piedras, que tenemos que irnos del barrio. La fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja, la tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho. Además reveló que la fiscalía les había pedido guardar silencio mientras avanzan las investigaciones y aseguró que según la información que les han compartido las autoridades, el caso no habría sido cometido por una sola persona, sino que al menos otras 4 estarían siendo investigadas por su presunta participación. Ella el día de la desaparición no llegó a la casa a dormir. Yo le escribí toda la noche que llegara a dormir, que la estaba esperando, que llegara para que guardara la moto, que mi padrastro necesitaba guardarla de él. Nunca me respondió, vino a aparecer ya el otro día. Al otro día fue que empieza a circular el video de ella con María Camila, que fue la última persona que la vieron, y yo le empecé a preguntar, ¿usted sabe algo? ¿Qué tiene para decir? A esa pieza se suma el hallazgo de unas sandalias que, según el padre de María Camila, ella llevaba puestas el día de su desaparición. El calzado habría sido encontrado en el patio de la vivienda donde residía Juliet por el padrastro de la mujer, quien decidió entregarlo a las autoridades para que sea analizado como posible evidencia dentro de la investigación. El señor fue que las encontró las chanclas de mi hija. Automáticamente lo que sé es que él la llevó a la inspección y de ahí se procede, él mismo la entregó. De ahí se procede a la detención de la muchacha. Mientras tanto, Juliet permanece bajo custodia de las autoridades desde el pasado domingo, mientras avanzan las diligencias judiciales. En medio del dolor, la familia asegura que aún se aferra a una última esperanza de encontrar con vida a Alaya, la bebé que María Camila esperaba y cuyo paradero sigue siendo un misterio. Camila como tal ya no podemos hacer nada ya, lo que se va a seguir es que este caso no se quede impune, que las personas que hicieron esta atrocidad, porque es una barbaridad, son personas sin corazón, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, los culpables, que encuentren los culpables, que este caso no debe quedar así, no se puede quedar así. Y los que tengan mi nieta, que nos la devuelvan, que nos devuelvan a nuestra nieta, que nos devuelvan a Alaya, por favor. Las autoridades aumentaron la recompensa a 300 millones de pesos con el fin de obtener información que permita encontrar a la menor y esclarecer por completo este caso que sigue conmoviendo al país.
La vía panamericana registró nuevamente hoy una situación de inseguridad a la altura entre Remolinos y Mojarras. Un vehículo fue atravesado en la carretera luego de ser robado de esta zona del departamento del Cauca. Unidades del Gaula de la Policía y el Ejército iniciaron verificaciones en el tramo comprendido entre los corregimientos de Remolino y Mojarras. Las autoridades desplegaron el operativo de rastreo sobre el corredor vial a la altura de Mercaderes Cauca, donde la movilización se vio impactada por la situación de orden público. Los organismos de seguridad desmintieron que se hubiera presentado una privación de la libertad y señalaron que se trató de un delito contra la propiedad privada. Hombres armados habrían abordado a un ciudadano para despojarlo de su vehículo y sus objetos de valor antes de darse a la fuga. La víctima de atraco resultó ilesa. La fuerza pública anunció el refuerzo de patrullajes preventivos en los puntos de control a lo largo del trayecto entre Cauca y Nariño para garantizar la seguridad de los viajeros. 2 disidentes de las FARC perdieron la vida en un enfrentamiento con el ejército en zona rural del Tambo. Un uniformado resultó herido. Hombres armados, vestidos de civil, atacaron con ráfagas de fusil a los militares. Para evitar ser blanco de los uniformados, los presuntos subversivos usaron como escudo estas viviendas. @Ejército Nacional de Colombia. Integrantes de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían realizando disparos desde viviendas y otros bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, generando un grave riesgo a la población civil. Los integrantes de este grupo, al margen de la ley, habrían instrumentalizado a los habitantes de la vereda Juntas en Huisitó para promover azonadas contra las tropas. @Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el derecho internacional humanitario. No existe causa que justifique el terrorismo. Serán perseguidos, desmantelados y puestos a disposición de la justicia. 2 integrantes del grupo armado murieron durante la reacción aérea y el despliegue militar. Un soldado resultó herido y 6 uniformados más habrían resultado con lesiones leves. A 12.5% subieron los aranceles desde la medianoche de ayer por parte de los Estados Unidos para productos colombianos como textiles, manufacturas y ultraprocesados. Algunos productos fueron excluidos de la medida. El gobierno de Donald Trump impuso un nuevo arancel del 12,5% a una parte de los productos colombianos, al considerar que el país no cuenta con mecanismos suficientes para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso lleguen a su mercado. Los productos que podrían verse más afectados son las flores, la confitería, algunos chocolates, los alimentos procesados, los cosméticos y parte de las manufacturas, que ahora deberán pagar ese recargo para ingresar a Estados Unidos. Con el gobierno norteamericano, en virtud de que se iba a aplicar la medida, acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y el gobierno norteamericano para poder presentar un borrador justamente de decreto que va en la dirección de solucionar justamente el problema que el gobierno Petro fue incapaz de solucionar. Gremios y sectores afirman que el país llegó a esta situación por falta de avances del gobierno de Gustavo Petro en la adopción y aplicación de controles más estrictos para evitar el ingreso y la comercialización de productos relacionados con trabajo forzoso. Pero Estados Unidos dice, ustedes no tienen un instrumento jurídico que impida el ingreso a territorio colombiano de materias primas, insumos o productos provenientes de países que tienen trabajo forzoso. Por lo tanto, hasta que ustedes no tengan ese instrumento, va a pesar un arancel del 12.5. Según Washington, este tipo de prácticas no solo representa una violación a los derechos humanos, sino que también genera competencia desleal en el comercio internacional. Ojalá se logre establecer o restablecer el diálogo y el trabajo conjunto con Estados Unidos, con la economía de los Estados Unidos, para lograr que Colombia tenga las mismas condiciones que el resto de países de América Latina. Para los exportadores colombianos, el reto será demostrar que sus productos cumplen los estándares laborales exigidos por Estados Unidos y mantener su competitividad en el principal mercado de destino de las exportaciones nacionales. Hoy en segmento de opinión, el concejal Roberto Ortiz se refiere a la licitación a las empresas municipales de Cali, que adjudicará la operación del alumbrado público en la ciudad. Se arma una polémica alrededor de la entrega del alumbrado público de Cali a un privado durante 20 años, un negocio que representa un recaudo de 5 billones de pesos. Ya en el pasado había estado con un privado durante 23 años. ¿Y qué le dejó a la ciudad? Absolutamente nada. En el año 2020, en Cali amplió el objeto social gracias al acuerdo 0489
de ese año. Y de eso, en virtud de ese acuerdo, nació Encalé, una empresa constituida para manejar y operar el alumbrado público de Cali. Por eso no entendemos cuál es el afán del gerente de Cali y del alcalde Eder, que es el presidente de la Junta, por entregárselo a un privado, cuando fácilmente lo puede operar. Y los dividendos, la utilidad de ese alumbrado público se puede quedar en la ciudad, no en manos de un privado. Y mi llamado es, alcalde, ¿por qué usted insiste en un negocio lesivo para Cali? Nos han vendido la idea que hay que revitalizar en Cali, que hay que empoderarla, que hay que sacarla adelante. Y con eso lo que le estamos es hundiendo. En Popayán se mantienen las alertas por emanación de cenizas del volcán Puracé. Los médicos hacen advertencias para tomar medidas preventivas para la salud. El volcán Puracé continúa aumentando sus actividades y emanación de cenizas. Hoy la Aeronáutica Civil decretó nuevamente el cierre del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán y restringió temporalmente el espacio aéreo del suroccidente del país. Ante la emanación del polvo volcánico, los especialistas en salud dieron unas recomendaciones para cuidar la salud. Estas cenizas botan ciertas partículas que pueden ser irritativas en el tracto respiratorio. Puede afectar tanto población pediátrica, es decir, niños, y también población adulta. Puede generar síntomas irritativos como en los ojos, puede producir síntomas respiratorios altos como estornudadera, rinitis, puede producir obstrucción nasal, tos seca, algunas veces puede producir episodios de tos con expectoración, puede generar silbidos en el pecho, dolor torácico, sensación de ahogo, es decir, síntomas, como se dan cuenta, muy variables. Siempre se va a recomendar lo que es el uso de tapabocas, tratar en lo posible, que es como lo más difícil, pues evitar como la exposición al factor que esté generando estos síntomas respiratorios. El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta amarilla activa ante los cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros del volcán, que hace parte de la cadena volcánica de los Coconucos. Carolina Durán tocó hoy la campana del mercado bursátil en Wall Street. La emprendedora caleña hace historia anunciando recursos que llegan para proyectos en el Valle del Cauca. La líder de Building Markets Latinoamérica tuvo el honor, reservado para multinacionales que cotizan en bolsa, de marcar un precedente internacional para el talento de la región. Tocar la campana del Nasdaq, el mercado accionario más importante del planeta, estuvo reservado por primera vez para una organización de desarrollo empresarial e impacto social. Un reconocimiento colectivo para el trabajo resiliente, innovador, creativo de nuestro tejido productivo de Colombia. Carolina democratiza las dinámicas de mercado para las pequeñas y medianas empresas emergentes, convencida de que la determinación y el talento pueden llegar a cotizar en bolsa. Que el mundo mire hacia Colombia y que rápidamente respondamos. Mira, el tocar esa campana hace que los ojos se vayan hacia Colombia y tenemos que estar listos, como lo estamos, para poder despachar productos y servicios divinos de nuestra región. El repique de la campana en Wall Street de la Gran Manzana coincidió con el lanzamiento internacional de la ambiciosa campaña La oportunidad lo cambia todo para la región. Queremos que de aquí a diciembre logremos traer más de $500,000 adicionales para un fondo de capital de trabajo que hemos creado para empresarios del Valle del Cauca, donde a través de una alianza estratégica con el BID y con Bolívar da Vivienda están haciendo coinversión. La economista seguirá concentrada en comunidades marginadas de los circuitos financieros, incluyendo poblaciones rurales, emprendedores vulnerables, migrantes y refugiados. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana.
Mañana en nuestra emisión de Series Noti5 nos detendremos en las afectaciones a uno de los sectores más golpeados en los últimos 4 años. Se trata de la construcción, perjudicada por trámites e incertidumbres jurídicas que no ha permitido generar empleos. Un lote vacío, una valla anunciando un nuevo edificio, planos terminados, compradores esperando y una obra que nunca comenzó. Esa escena se repite hoy en distintas ciudades del país y refleja la difícil realidad de uno de los sectores que durante años impulsó la economía colombiana. La construcción atraviesa una de sus mayores desaceleraciones recientes y para los constructores el problema va mucho más allá de vender menos viviendas. Como consecuencia de la incertidumbre jurídica y política que han marcado los últimos meses. Este entorno ha afectado las decisiones de inversión de los hogares y de los empresarios. Las cifras muestran la dimensión del panorama. De acuerdo con Camacol, cuando comenzó el actual gobierno se iniciaban cerca de 196.927 viviendas al año. Hoy esa cifra ronda los 112.497.000, es decir, cerca de 84.430.000 proyectos dejaron de arrancar durante este periodo. La caída supera el 42% y es aún más fuerte en la vivienda de interés social, donde las iniciaciones se redujeron casi a la mitad. Samir Nasri Dakach será recordado por el liderazgo empresarial del comercio textil en la región. Desde los 19 años llegó a la capital del Valle para forjar una cadena de almacenes, generando centenares de empleos. Un joven libanés que llegó a Colombia e inició vendiendo sus textiles de puerta en puerta, siempre será recordado como uno de los empresarios que dejó huella en el desarrollo comercial de la región. Antes las telas se vendían era por kilo, no por metros. Y así empezó él vendiendo sus telas en las puertas donde las señoras, y su primer almacén se llamó Los Retazos. Samir Dakach, con su gran visión, dio origen a una empresa que comenzó como un negocio familiar, pero con el paso de los años se consolidó como una de las cadenas más reconocidas del suroccidente colombiano, generando cientos de empleos y apoyando el crecimiento de la industria textil en el país. Su hija recuerda que desde el primer momento le gustó Colombia y decidió desarrollar toda una vida en este país. Le gustó Colombia y se quedó hasta que 10 años después, en el 59, se casa con mi mamá en el Líbano. Él en una de esas idas al Líbano a vacaciones ve a mi mamá, se enamora de mi mamá y a los 3 meses se casan y se vienen a Colombia. Y desde el 59 están acá y fue cuando empezó, pues se sale, como te digo, de Textiles del Cedro y en el 63 se independiza y ahí empieza todo. Más allá de su legado empresarial, quienes lo conocieron destacan su calidad humana, su cercanía con los colaboradores, su sentido del humor y el valor que siempre le dio a la familia. Él era siempre como aconsejando a la juventud, a sus amigos, a cualquier persona que encontraba en su camino. Tenía mucho humor con sus amigos, muchas bromas, le gustaba hacerle bromas pesadas a sus amigos, como por ejemplo a ciertos amigos que regalarles ranas en una caja y bueno, muchas cosas, y los piropos, la indirecta pues bonita, las bromas, era muy bromeador mi papá. Mismo espíritu que quedó reflejado en la identidad de Almacenes Sí, una compañía construida sobre principios de trabajo, servicio y compromiso. Él iba como cliente incógnito y les hacía las tablas de multiplicar y si no sabían pues les decía, tenían que saber de precios, tenían que saber de códigos, tenían que saber del nombre de la tela, bueno, muchas cosas, muy pendiente del cliente, muy pendiente que el cliente salga feliz. Si había un problema con el cliente, por ejemplo, él decía es mejor comprar el problema. Damos gracias al Señor. Familiares, amigos, empleados y quienes hicieron parte de este proyecto empresarial honran la memoria de Samir Dakach, recordando no solo al hombre que construyó una empresa sólida, sino también al líder que creyó en el talento de su gente y dejó un legado que seguirá presente en cada generación que continúe escribiendo la historia de esta reconocida empresa. Una buena noticia recibió hoy el gobierno entrante por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe. Tendrá recursos para educación, salud, infraestructura y transporte público. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció una alianza con el gobierno colombiano electo para traer recursos al país por $9.000 millones, una cifra que duplica lo destinado por la entidad a cualquier otro gobierno en la historia reciente de Colombia.
Con este dinero, la gestión de Abelardo de la Espriella podrá contar con inversión en seguridad, prosperidad, salud, inclusión social, empleo juvenil y educación, fortaleciendo la capacidad de los proyectos a nivel departamental y local. Este es el piso, este no es el techo. Este es el piso con el que nos vamos en los próximos años. Vamos a colocar al servicio de Colombia, de los alcaldes, de los gobernadores, del sector privado, un sobrefinanciamiento de 9.000 millones de dólares. Son 2 puntos del PIB y CAF lo que quiere poner a su disposición es experiencia y músculo financiero. Es acompañar su visión, presidente, con acción y con programas. Esta alianza permitirá además una inyección de recursos para la conectividad y fortalecer los sistemas de transporte masivo. La CAF también aportará para la seguridad energética, la producción de gas, fortalecimiento de empresas de servicios públicos e infraestructura para la productividad en puertos, aeropuertos, sistemas férreos y de inversión verde. Entre los anuncios al respecto, en Medellín también se consolida un fortalecimiento en la agenda colombo-venezolana que reactive el comercio con el vecino país. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. El próximo 30 de julio dejará el cargo Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao asumirá como presidente de la Junta Directiva. La política del gobierno saliente con la principal empresa de Colombia, Ecopetrol, consideran muchos economistas, fue desacertada por detener la exploración y por los escándalos que rodean al presidente de la entidad, Ricardo Roa, quien ha asistido a varias audiencias de la Fiscalía General de la Nación por investigaciones en su contra que tienen que ver con la negociación de un apartamento en Bogotá con un contratista de Ecopetrol y como gerente de la campaña de Petro Presidente por la superación de topes permitidos por la ley. Pese a que Ricardo Roa aseguró durante su posesión que nunca perjudicaría a la entidad, su permanencia como presidente de Ecopetrol deterioró la confianza en la organización. Hay que recordar que el 10% de las acciones están en poder de miles de colombianos y el 90% del Estado como mayor inversionista. Las últimas noticias dan cuenta que después de estar en una licencia regresaría a Ecopetrol y el 30 de julio dejaría el cargo. A su renuncia se suma la de Angélica Robledo. Ahora se designó por parte del gobierno entrante a Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, lo que demuestra un cambio de lo que será la entidad en los próximos 4 años, pensando en los recursos que históricamente se desembolsan para proyectos de infraestructura e inversión social. La Unidad Nacional de Protección y Bancoldex ya tienen nuevos funcionarios del gabinete de Abelardo de la Espriella. La mayoría de los colaboradores son antioqueños y costeños. El gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue tomando forma. A menos de 2 semanas de su posesión, continúan conociéndose los nombres de quienes estarían al frente de algunas de las entidades más importantes del Estado. El más reciente es el del economista Manuel Fernández Ariza, actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien fue designado como nuevo presidente de Bancoldex, el Banco de Desarrollo Empresarial del país. Fernández Ariza llega con un perfil enfocado en la competitividad y el desarrollo empresarial. Desde 2020 lidera la Cámara de Comercio de Barranquilla y hace apenas 3 semanas fue designado por el presidente electo como líder técnico del proceso de empalme en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con su llegada, Bancoldex tendrá el reto de fortalecer el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsar las exportaciones y respaldar los proyectos productivos que hacen parte de la agenda económica del nuevo gobierno. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. La artista Katy Jane se presentará la próxima semana en Cali. La sala Antonio María Valencia será el escenario para escuchar el repertorio que incluye boleros y cumbia, entre otros ritmos. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¡Qué buenas arepas! La cantautora colombo-irlandesa Katy Jane se presentará en Cali el próximo 31 de julio en la Sala Antonio María Valencia de Bellas Artes, como parte de la gira nacional de su nuevo álbum Bajo mi Corteza.
En este concierto, la artista reconocida por fusionar la música andina colombiana con sonidos latinoamericanos interpretará sus nuevos temas junto a grandes éxitos de su repertorio como Toitico Bien Empacado y Me Voy al Monte. Estamos haciendo un tour, vinimos de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, ahora Cali, después el Eje Cafetero, junto a toda mi banda, que es guitarra, requinto, bajo, percusión y piano. Hago esta aclaración porque varias veces he cantado en Cali, pero en formato solista o en formato de dueto. Nunca he estado aquí con el combo completo. Con más de 2 décadas de trayectoria y 5 producciones musicales, Katie James se ha consolidado como una de las voces más representativas del folclore contemporáneo. El público caleño siempre me ha parecido muy cálido, valga la redundancia, muy alegre también. Es como que de cierta manera siempre están esperando a ver en qué canción se pueden bailar, y también tenemos canciones alegres, tenemos canciones movidas, entonces es como todo un viaje a través de ritmos distintos latinoamericanos. El concierto está previsto para este viernes 31 de julio a las 8 de la noche y espera reunir a los seguidores del artista en una velada que promete un recorrido por sus composiciones más reconocidas y las nuevas sonoridades de Bajo Mi Corteza, donde explora ritmos como el bolero, la cumbia y la música llanera. ¿O acaso olvidado sus antepasados y su raíz? Retrato Hablado es la producción del canal RCN que codirige la presentadora y periodista vallecaucana Joana Amaya, con historias de investigación que cautiva a los televidentes, ahora los días sábado. Investigamos la verdad para que cada historia sea conocida. Revelamos los detalles para que usted sea parte del camino. Retrato Hablado amplía su línea editorial para dar cabida a relatos inspiradores de héroes cotidianos, líderes sociales y ciudadanos que generan transformación y esperanza. Cada historia tiene un rostro. Y cada historia merece ser bien contada. Con investigaciones inmersivas. Ese colombiano ejemplar anónimo que vale la pena contar su historia. Ese colombiano que con su resiliencia, con su liderazgo, pues simplemente se destaca para su población, para sacar sus proyectos adelante o para él mismo, que se convierte en un ejemplo para todos los colombianos. Con historias increíbles. Siempre buscando la verdad. Con capítulos nuevos y originales. El equipo periodístico lo integran los investigadores, realizadores y editores Marcela Boyacá, Felipe Quintero, Raúl Arévalo, Yarit Muñoz, Alex Caldas, Miguel Cruz y Esteban Pérez. Nuestro equipo periodístico de investigación va a seguir escudriñando en esos estrados judiciales, en esos expedientes que en muchas ocasiones están refundidos allí en los tribunales, pero que nosotros ponemos al descubierto. Todos los sábados con historias nuevas y originales. Retrato Hablado, nueva temporada, este sábado 8 de la noche. El episodio de estreno tendrá 3 reportajes: La cita con la muerte, Datos en la mira y Tierra ajena, para visibilizar problemáticas sociales que afectan a las comunidades. La invitación es para que los colombianos que tengan una historia que contar, ya sea un tema que sea judicial, un asesinato que haya quedado impune, que ustedes consideren que falta justicia, una persona desaparecida que lleva mucho tiempo y que nadie les da razón, y si usted es uno de esos colombianos o conoce a un colombiano que sea ejemplarizante, que valga la pena contar su historia, también. El correo electrónico retratohablado@rcntv.com. La audiencia podrá seguir estas historias que semanalmente equilibran la denuncia ciudadana con relatos de superación en la señal del canal RCN o a través de su plataforma digital, ahora los sábados. Y continúa el debut de los equipos vallecaucanos en la Liga Colombiana del segundo semestre. América enfrentará a Internacional de Bogotá el próximo domingo en el Estadio El Campín. América de Cali debutará este segundo semestre de la liga el domingo en la capital del país, cuando se enfrente a Internacional de Bogotá. Sociedades que se empiezan a generar en el momento ofensivo, con los jugadores que se han venido integrando a la plantilla. Definitivamente tener en cuenta el contexto, el escenario, la hora en la que vamos a jugar y ser inteligentes a la hora de poder hacerlo para traernos un buen resultado que nos dé un buen inicio en esta liga. Es un equipo que tiene una identidad marcada. En sus inicios tienen estructuras ya bastante visibles y trataremos de contrarrestar este tipo de situaciones.
Edson Tortolero, el más reciente refuerzo del conjunto escarlata, ya entrena con el equipo de David González. Los jugadores que enfrentarán esta temporada se probaron en los recientes amistosos internacionales que tuvo el equipo vallecaucano en México y Estados Unidos. Hemos mejorado mucho en la fase defensiva, sobre todo a mantener el bloque más corto, a que la línea siempre esté un poquito más cerca de la línea de volantes, a estar listos para cuando nos intenten atacar la profundidad. Eso nos va a permitir ser un equipo más compacto y más seguro, sobre todo fuera de casa. Con los ajustes en la nómina, América de Cali inicia el torneo con la ilusión de mostrar un equipo renovado y mejor preparado para afrontar a los rivales y soñar con el título en diciembre. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos mañana sábado a las 12 del mediodía con Laura Doneis. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.